Multicanal no se hace responsable de las opiniones vertidas en este espacio. Los criterios emitidos son de única responsabilidad de los protagonistas. Multicanal, más cerca de ti. El siguiente programa es de clasificación B, bajo supervisión de un adulto responsable. Contenido O, opinión. Amigos televidentes, muy buenas noches. Bienvenidos a esta subprogramación sin censura. La noche de hoy nos acompaña el doctor Julio Gárate Amoroso, reconocido jurista y catedrático de nuestra ciudad. Con él vamos a tocar diferentes temas en el ámbito social, en el ámbito familiar, y también vamos a tocar un tema que ha dado mucho que hablar en estos tiempos, como lo es el matrimonio igualitario. Soy Marcos Parra y los invito a ser parte de esta subprogramación sin censura. Bienvenidos. Doctor Julio Gárate Amoroso, doctor en jurisprudencia, abogado de los Tribunales de Justicia de la República, especialista en docencia universitaria, especialista en Derecho Penal y Justicia Indígena, especialista en Derecho Constitucional, magíster en Derecho Constitucional, magíster en Derecho Civil y Procesal Civil, docente de la Universidad Católica de Cuenca en la Facultad de Derecho desde el año 2003, asesor jurídico del Banco Nacional de Fomento de 1995 hasta el año 2011, juez suplente de lo penal en la Troncal desde el año 97 hasta el 2000, presidente de la Asociación de Abogados del Cantón La Troncal, miembro de la Casa de la Cultura de nuestra ciudad, abogado en libre ejercicio profesional y catedrático universitario. Damos la bienvenida al invitado de hoy, el doctor Julio Gárate Amoroso. Doctor, buenas noches, bienvenido a esta subprogramación sin censura. Qué gusto tenerlo aquí y poder compartir con usted una agradable entrevista. Bienvenido. Muchas gracias, muy buenas noches, ingeniero Marcos Parra, distinguido amigo y colega también. El saludo muy cordial y respetuoso a la ciudadanía del Cantón La Troncal, a la cual nos debemos. Realmente me siento muy honrado por esta invitación, le soy muy agradecido y estoy aquí pues para departir un diálogo ameno, cualquier inquietud que lo tenga, distinguido colega. Muchas gracias, doctor. Bienvenido nuevamente. Qué gusto compartir con usted. Doctor, para llevar a efecto esta entrevista, vamos a dividirla en dos partes. ¿Qué le parece? La primera, vamos a conocer mucho más de su persona. Y en la segunda parte de la entrevista, vamos a hablar sobre este tema que ha generado bastante polémica a lo largo y ancho del país, como lo es el matrimonio igualitario. ¿Qué le parece? Me parece muy bien, muchísimas gracias. Estoy a la orden. Doctor, para que la ciudadanía lo conozca mucho más del catedrático, conozca mucho más del docente, conozca mucho más del jurista, vamos a pedirle a usted gentilmente que haga su propia presentación, estimado doctor. Bien, muchísimas gracias. Bien, Julio Gárate Amoroso, soy nacido en el Cantón Cañar el 20 de marzo de 1961, friso a la edad de 58 años y me tocó salir hace 41 años para efectos de estudios universitarios a la ciudad de Loja, en la cual seguí mis estudios universitarios y prácticamente me quedé a vivir por el lapso de 16 años. Trabajé allá desde estando en segundo año de universidad, tuve la suerte de trabajar con un colega abogado, doctor José Ángel Cueva Cueva. También laboré ya como estudiante en el Tribunal de Menores de Loja y en esa bendita tierra me casé con mi actual esposa, mi única esposa, obviamente, actual, Dolores María Palacios Moreno, con la cual tenemos un hijo, radica aquí en el Cantón La Troncal. Ella también es obviamente profesional, trabajadora social, laboró en la Universidad Nacional de Loja, en la Facultad de Medicina Veterinaria, tenía su nombramiento, tenía su cargo en el Departamento de Investigación, pero a raíz de que me tocó venir a esta linda ciudad del Cantón La Troncal en el año de 1995, mi esposa tuvo que tomar una decisión dura, ¿no?, en aras del bienestar de la familia, como es su renuncia. Entonces, aquí en el Cantón La Troncal vine yo en calidad de director del Departamento Legal del Banco Nacional de Fomento en aquella época,
y mis funciones duró hasta el mes de marzo del 2011, en la que fui objeto de una compra de renuncias voluntarias que había en ese tiempo, ¿no es cierto? Bien, entonces yo vengo laborando en la Universidad Universidad Católica de Cuenca, perdón, desde el año 2003, precisamente en la carrera de Derecho, gracias a la invitación formal que me hiciera en aquella época mi distinguido amigo, el economista Remigio Vázquez López, que ostentaba el cargo de decano en aquella época, y también mi ex profesor y buen amigo, colega, el doctor Milton Bernal Correa. Desde la época pues, en que yo salí del Banco de Fomento, yo venía trabajando a medio tiempo, si bien es cierto, pero una vez que salí del Banco de Fomento, pues tuve la oportunidad de trabajar a tiempo completo, así lo vengo haciendo. Fui director de la carrera de Derecho un tiempo y hoy me desempeño como docente y también trabajo en el Departamento de Investigación. El día de hoy estoy aquí, he pedido la anuencia de mi distinguido director, el doctor Héctor Tapia Tapia, un distinguidísimo miembro de nuestra carrera, que viene con acertado criterio y con una gran capacidad administrativa y académica, pues llevándole por buen camino a la carrera de Derecho. Gracias, doctor. Hemos escuchado, pues hemos visto su hoja de vida, hemos escuchado su primera intervención. Doctor, vemos y podemos notar que tiene muchos conocimientos en materia de derecho, algunas especialidades, algunas maestrías, ha estado como juez suplente de la Troncal, ha estado también o está como docente y catedrático de la Universidad Católica de Cuenca. ¿Usted es un apasionado del derecho, doctor? Obviamente que sí. Le cuento como anécdota que yo soy bachiller agrónomo. Yo estudié en el Colegio Agronómico Calasanz, a mucha honra. Y en aquella época no había la Facultad de Medicina Veterinaria ni Agronomía en la ciudad de Cuenca, entonces había mucha gente, muchos bachilleres que se iban a estudiar en la ciudad de Loja, entre esos mi hermano mayor es ingeniero agrónomo, y en aquella época en la que yo ya terminé mi colegio, a los pocos días de haber egresado, mi papá me dijo, pues tienes que estar con tu hermano, porque no había los medios económicos suficientes como para tenerle a mi hermano en Loja, y a mí yo quería irme a la ciudad de Cuenca. Entonces opté por irme a estudiar veterinaria. Veterinaria. Realmente yo en aquella época, estoy hablando de 17 años y medio, ¿no? Nunca había salido de Cañar, quería mucho a mi tierra obviamente, y estaba muy enraizado a las costumbres de mi bendita tierra Cañar. Pero me tocó viajar y justamente en aquella época era un viaje bastante tortuoso, le cuento, a la ciudad de Loja. Desde Cuenca se hacía de 10 a 12 horas por un camino bastante polvoriento y era realmente el viaje una tortura. Llegué a la ciudad de Loja, nuevas costumbres, nuevo dialecto, ¿no? Nueva alimentación y bueno, realmente muy difícil. ¿A su esposa dónde la conoció, doctor? En la ciudad de Loja. ¿Allá en Lojana? Sí, es del Cantón Macará. La ciudad de Cantón Macará, provincia de Loja. Bueno, entonces fui a seguir de medicina veterinaria. Yo estaba 11 días en el preuniversitario y realmente no me enseñé. No me enseñé y volví a la ciudad de Cañar, mi tierra. ¿Qué lo motivó a usted, doctor, a estudiar Derecho? Bueno, entonces hubo un tiempo, yo pasé ya un año prácticamente, se puede decir, presentando carpeta en algún lado para trabajar como bachiller y no hubo efecto positivo. Así que mi bendito padre, Julio Gárate Andrade, el mismo nombre llevo de mi padre yo, me dijo en una merienda, mi hijo, yo te apoyo para que sigas estudiando una carrera universitaria con tu hermano en la ciudad de Loja. Te apoyo, sigue la carrera que tú quieras. O caso contrario, pues ve tú qué haces de tu vida realmente, porque ya una persona que no quería estudiar y no quería trabajar, lo obvio era que me decía, papá, si no quieres superarte, sale de la casa. Entonces, bendita las palabras de mi padre, y obviamente tomé la decisión y le dije, bueno papá, voy a seguir Derecho. Me fui a seguir Derecho en la ciudad de Loja y de una me quedé 6 meses en Loja. Y me quedé, o sea, del intervalo para retornar después. Y en definitiva, en segundo año comencé a trabajar como un abogado. Me aclimaté muy bien a la ciudad, le debo mucho a Loja mi formación profesional. Y fue en la ciudad de Loja, realmente que alguna vez, como anécdota le comento, alguna vez estaba con un compañero conversando en una esquina de Loja y pasó así una chica por nuestro lado y le digo, qué linda esa mujer. Esa mujer, ese es mi tipo de mujer. Y precisamente es mi actual esposa. Muy bien. Al tiempo, las coincidencias de la vida, nos hicimos amigos.
y obviamente ya en su momento, pues estoy hablando de los años 90 ya, tuvimos una relación un poquito más cercana, ya como enamorados, y ya con la madurez del caso, pues le propuse matrimonio y nos casamos en el año 94, en abril O del sea, 94. usted está en deuda con la provincia de Loja. Obviamente, estoy en deuda con la provincia, con la ciudad de Loja, porque realmente ahí fue mi formación profesional, me ha dado mucho en la ciudad de Loja, trabajé, practiqué, me formé profesionalmente y con esa modesta experiencia vine a servir aquí en el Cantón La Troncal. ¿Cómo se da su venida al Cantón La Troncal? ¿Quién lo trae? ¿Qué lo anima a venir acá a La Troncal? Mire, ¿Qué vio usted para mire, venir? el momento que yo me casé con mi esposa, estaba ya con un consultorio jurídico, tanto en la ciudad de Macará cuanto en la ciudad de Loja. Yo ya estaba cogiendo clientela ya en la ciudad de Macará. Ya. Muy apasionado con mi profesión, me ha gustado siempre, amo a mi profesión, al ejercicio profesional. Y recuerdo que había una vacante en el Banco Nacional de Fomento para abogado, en Macará. Ya. Y mi cuñado Marcelo Palacios, muy amigo del señor gerente, me dice, ¿sabes qué? Yo te voy a darte hablando, Julio, para que puedas ingresar a trabajar en el Banco de Fomento. Muy bien, muchas gracias. Va a hablar con el ingeniero gerente del Banco de Fomento en Macará, ingeniero Galo Celi, recuerdo, y le dice, Marcelo, encantado de la vida, te ayudaría, pero sabes que viene con el pase administrativo un doctor Clever Condor del Cantón La Troncal, provincia del Cañar. Viene con el pase administrativo y justamente llega el día de mañana. Me comenta eso mi cuñado, yo inmediatamente me comunico con un primo que trabajaba en el Banco de Fomento, Remigio García, un hermano, diría yo, un gran amigo, ¿no? Abogado Muy bien, abogado también, Remigio García, que llegó a ser alumno con el tiempo. Ya. Y me dice, sí, efectivamente, y en el mes de junio, recuerdo, del año 95, vengo y me hago presente con el señor gerente, el economista Olvio Guadalupe, le presento mi carpeta, me dice, bueno, pues, le vamos a enviar a la zonal de Guayaquil en aquella época por órgano regular, y después pues tuve que dar un examen, rendir un examen en la ciudad de Quito. Ventajosamente salí muy bien en la entrevista personal, el doctor Flores Milo Tene Sinchi, era pues el asesor jurídico a nivel nacional, y en el mes de septiembre del 95, pues inmediatamente fui posesionado el cargo de director del departamento legal y me vine justamente un día, viernes 15 de septiembre, a hacerme cargo de la dirección del departamento legal del Banco Nacional de Fomento. Desde aquella fecha vine con toda la intención, porque dicho sea de paso, siempre, inclusive ya en mi época colegial, yo le tenía en la mira al Cantón La Troncal de venir a trabajar algún día acá. Yo me gustaba mucho La Troncal, su clima, su gente, e inclusive yo le manifesté a mi esposa ya cuando estábamos en planes de matrimonio que mi objetivo era venir a trabajar aquí en el Cantón La Troncal. Si bien es cierto, Loja, muy enseñado, una linda tierra Loja, pero en el campo profesional a lo mejor había mucha competencia, porque hay bastantes abogados en la ciudad de Loja en aquella época, y sobre todo porque iba a estar en una tierra mucho cercana a mi tierra del Cañar y de parte de la provincia del Cañar, y aquí mucha gente conocida y todo lo demás, y sobre todo por el movimiento, por el avance, por el progreso del Cantón La Troncal. Quería venir yo acá al Cantón La Troncal y Dios pues me dio la oportunidad de venir y cristalizar mis anhelos de servicio a la comunidad, a esta linda tierra, lo cual soy muy agradecido con su gente, muy eternamente agradecido con su gente, que me ha dado realmente la oportunidad de crecer profesionalmente aquí, me ha dado la mano siempre. A veces también hemos estado con los imponderables de la vida, hemos estado caídos, pero La Troncal, su gente, siempre me ha apoyado y profundamente amo al Cantón La Troncal y quiero y sirvo a la gente de la mejor manera que pueda en el ejercicio del derecho. Doctor, la gente también lo conoce, lo ubica, y de hecho yo también puedo dar fe de aquello. Usted pues es un docente y muy apasionado en la rama del derecho. Fui su alumno y tengo el agrado de decirlo públicamente, fui su alumno en la Universidad Católica de Cuenca. ¿Cómo se da su ingreso a la Universidad Católica? ¿Qué siente usted que es lo más importante de poder transmitir los conocimientos a la juventud que se prepara en la rama de Derecho? Muchas gracias por la pregunta. Sí, realmente sabe que nunca estaba en mis expectativas ser docente universitario, ¿no? Realmente fue para mí una sorpresa que llegó a mi casa mi buen amigo Remigio Vázquez con el doctor Milton Bernal y me propuso, en el año 2003, me propuso que acepte la docencia, ¿no? En ese tiempo estaba la primera promoción, en el año 2003, aquí en el Cantón La Troncal.
Y realmente yo de una le acepté, le dije le agradecí la deferencia, pues y acepté el trabajar en la universidad. Pero sabe que en aquella noche prácticamente no dormí, porque chusa, yo en ese tiempo trabajaba en el Banco de Fomento, tenía mi clientela, gracias a Dios, una clientela muy establecida aquí en el Cantón La Troncal, y le tomé como una cuestión, una responsabilidad muy grande, y dije a lo mejor no voy a poder, y bueno, realmente me cogió... ya por el tiempo más que por todo. el tiempo, y bueno, así que al siguiente día, Remigio Vázquez trabajaba en el municipio, era auditor del municipio, y tomo la determinación de agradecerle, decirle que realmente, cuestión de tiempo, no podía aceptar. Me fui y le comunico a Remigio dice, caramba, Julio, chusa, en tal caso, bueno, me siento mucho, me apeno mucho, pero realmente es tu decisión y no puedo irme en contra de tu decisión. Por la tarde, mi primo Remigio García le encuentro en mi oficina, 5:30 de la tarde, y me dice, ¿sabes qué, Julio? Vamos a la universidad que te estamos esperando, ya te presentó el doctor Milton Bernal, en ese tiempo subdecano. Y realmente yo estaba medio indeciso y sobre todo ya arrepentido de no haber aceptado la oportunidad que me estaba dando Remigio Vázquez. Entonces me dio ese ímpetu mi primo Remigio García y digo, vamos. Llegamos a la universidad que funcionaba en la Cecilia, y Remigio Vázquez la encuentro afuera, dice, chusa, Julio, ven, que no sabía qué hacer, y ven, y inmediatamente va y me presenta. Fui recibido gratamente, recuerdo, con aplausos por la primera promoción de Derecho, que eran alrededor de 50 alumnos, y realmente desde ahí me quedé dando clases y le tomo como una gran terapia, una magnífica experiencia en mi vida. Yo agradezco a Dios esa oportunidad que me ha dado, obviamente a mis amigos, a Remigio Vázquez, a Milton Bernal, a la universidad mismo en sí, esa oportunidad, porque es algo indescriptible precisar esa emoción que uno siente, esa motivación que siente uno, el de compartir con los compañeros, el de trascender en algo los modestos conocimientos que tenemos, y sobre todo el de haber formado y venir formando profesionales que en su mayoría están trabajando en forma proba aquí en el Cantón La Troncal a nivel nacional. Ve usted en la primera promoción tenemos tres jueces sí, que se han presentado a un concurso de méritos de oposición y realmente están trabajando en forma muy correcta, Vemos en las empresas públicas, en las empresas privadas, compañeros, colegas que están trabajando en libre ejercicio de la profesión. Entonces realmente para nosotros... Quiere decir que aquí salió buen talento de la Universidad Católica. Para nosotros es un orgullo muy sano el de contar con profesionales. Hay veces que nos vamos y pasamos a una audiencia con algún colega profesional, y qué bueno que ver esa probidad, esa capacidad, y que sobre todo vienen ganándose el sustento en forma digna. Doctor, vemos en su hoja de vida que hay bastantes estudios que usted ha realizado. ¿Cuál sería su mensaje, doctor, a la juventud que se prepara, a la gente que estudia Derecho? Porque tener toda esta hoja de vida que tenemos aquí presente, doctor, creo que demanda mucho tiempo, demanda mucho sacrificio. ¿Cuánto le ha costado al doctor Julio Gárate, hablando de sacrificio, hablando en esfuerzo, tener la preparación académica? Bueno, le comento lo siguiente, lo que también compartimos con los estudiantes. El abogado, el que está iniciándose una carrera de Derecho, comienza a estudiar desde el primer día que llega al aula de clases. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios nos quite la vida. Realmente la ciencia del derecho es una ciencia que va en constante evolución y tenemos que constantemente estar leyendo, estar preparados. Los códigos están cambiando, la Constitución se va reformando, hay diferentes instituciones jurídicas que amerita su actualización y preparación. Entonces, eso ha dado la pauta para que nos vayamos especializando. Vea usted, por ejemplo, recién salió un código, digamos, en el año ya 2016, me parece, salió el Código General de Procesos, tenemos que actualizarnos, porque cambió prácticamente todo lo que es procedimiento en materia, todas las materias, excepto materia constitucional y materia penal. También en el año 2014 tuvimos el Código Orgánico Integral Penal, y así por el orden. Entonces tenemos que prepararnos. Si no nos preparamos, nos quedamos, ¿no? No es de que, por ejemplo, tenemos ya, somos tantos años de experiencia, bueno, tengo 25 años de experiencia, ya ahí nomás me quedo, tengo 2 maestrías, no. Si queremos estar
a la par con el avance científico, con el avance tecnológico, tenemos que obviamente estarnos preparando constantemente, porque una de las pautas, uno de los mandatos del abogado es el de leer constantemente, el de leer, el de investigar, el de actualizarse, para así estar en una posición bastante apta como para dar la cátedra universitaria y como para ejercer la profesión. ¿Qué satisfacciones ha tenido el doctor Julio Gárate en su carrera como doctor en leyes? ¿Qué satisfacciones? Bueno, he tenido muchas satisfacciones, ¿no? Ha habido casos en que, por ejemplo, me ha tocado defender con mucho ahínco básicamente el derecho a la libertad. El derecho a la libertad es un valor supremo de todo ser humano que me ha tocado defender, y he tenido el honor de defender, y con éxito. También, obviamente, el abogado todo un tiempo, no es que ganamos todos los juicios, ¿no? Pero lo que sí, cuando vamos con la verdad de por medio, cuando vamos con absoluta buena fe y lealtad procesal, obviamente que esa es la carta de presentación, y hemos tenido éxito, el de servir a la colectividad, el de servir a nuestros clientes, el de defender la libertad, el derecho a vivir en paz, el derecho a vivir con dignidad, el de ser un abogado que no sirve al derecho al modo tradicional, sino realmente nos constituimos de verdaderas palancas de transformación social. Doctor, usted con esta preparación académica que tiene, ¿no ha sido tentado a participar en política? ¿No le han propuesto alguna vez participar? ¿Qué ha pasado? Sí, siempre sí ha habido la oportunidad, me han invitado a participar en política, pero realmente sabe que yo me debo mucho a mi profesión. Yo respeto mucho a las personas que están en actividad política, que se van a una actividad popular, ¿no? Elegidos por el pueblo, pero realmente no me ha llamado la atención el de estar activando una carrera política. Más bien mi pasión es obviamente la cátedra universitaria y el libre ejercicio de la profesión, que me siento de la mejor manera como para servir a la colectividad, como para servir a mis educandos. Queridos amigos, estamos conversando con el doctor Julio Gárate Amoroso, respetable jurista del Cantón La Troncal, docente y catedrático de la Universidad Católica de Cuenca. Hemos conocido una parte de la vida del doctor Julio Gárate. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y al volver, queridos amigos, vamos a tocar ese tema que ha generado polémica en los últimos días, en las últimas semanas, la sentencia emitida por la Corte Constitucional aprobando lo que es el matrimonio igualitario. Esto es Sin Censura, ya volvemos. CBvisión premia su fidelidad con los mejores canales, la mejor programación al más bajo costo. 90 canales SD más 16 canales HD por tan solo $15, incluido impuestos. Además, el internet de alta velocidad y por fibra óptica hasta su hogar ya está en CBvisión. Planes para clientes de televisión desde 7 megas por tan solo $20, incluido impuestos. Suscríbase en Eloy Alfaro entre Alfonso Andrade y 24 de mayo. Recuerde, CBvisión, su mejor elección para ahorrar y disfrutar. Aplican restricciones. Amigo transportista, el mejor combustible al mejor precio y con la atención de siempre aquí en La Troncal. Solo te lo da Estación de Servicio Rircay. Además brindamos servicio de mecánica, lavadora y lubricadora, venta de llantas y repuestos de la marca Hino. Contamos con un mini market y para nuestros clientes servicio de garaje. Estación de Servicio Rircay, atención las 24 horas del día. Ubícanos en la avenida 25 de agosto frente a la subestación 50. Estación de Servicio Rircay. En cantidad y calidad somos insuperables. Los colores se apoderan de nuestra colección para hacerte lucir espectacular. Caprice Boutique, tu capricho de hoy. Comienza tus días de moda en ropa, calzado y accesorios de marcas como Estudio F, Americanino, Chevignon y más. Encuentra todo para damas, caballeros y niños. Nuestros asesores de imagen destacarán la mejor versión de ti. Visítanos en la avenida Alfonso Andrade y 25 de agosto.
Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Baila con alegría y buena moda en Caprice Boutique. Gabinete de belleza, estilos y tijeras glamour. Cuenta con los mejores profesionales, preocupados en brindar el mejor servicio para toda su distinguida clientela. Ofrecemos corte de cabello para damas, caballeros y niños, tinturados, tratamientos capilares, alisados permanentes con queratina de marca importada, depilaciones, maquillaje y peinados para todo tipo de ocasión. Además, depilaciones con cera e hilo, manicure y pedicure, uñas gel. Visítanos, estamos ubicados en la calle 24 de Mayo, entre Ángel María Iglesias, a pocos pasos de Discoteca Bosch. Amigos, estamos conversando con el doctor Julio Gárate Amoroso, conocido jurista del Cantón La Troncal. Con él vamos a tratar un tema pues que ha generado polémica en las últimas semanas, como lo que tiene que ver es el matrimonio igualitario, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Doctor, la Corte Constitucional el miércoles 12 de junio del presente año emite una sentencia dando luz verde al matrimonio igualitario. ¿Cuál es su criterio al respecto? Bien, gracias por la pregunta. Efectivamente, el tema del matrimonio igualitario ha creado una serie de debates muy polémicos, muy apasionados, ¿no? Y le voy a indicar de que la Corte Constitucional, de acuerdo al artículo 429 de la Carta Suprema del Estado, es el máximo organismo de justicia constitucional, de interpretación y de control constitucional. Bajo esa premisa, el juzgado o el Tribunal de lo Penal de la Corte Provincial de Pichincha le eleva a consulta a la Corte Constitucional el tema del matrimonio igualitario respecto a la opinión consultiva, me parece 2417, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Doctor, la Corte Provincial de Pichincha eleva esta consulta a la Corte Constitucional. Sí, para que la gente entienda mejor, no es que la Corte Constitucional se pronuncia de pronto porque desea, se pronuncia de oficio. No, a petición del Tribunal Penal de la Corte Provincial de Pichincha. Entonces, la Corte Constitucional se pronuncia. Bien, el matrimonio igualitario viene siendo reconocido por la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Una opinión consultiva que la palabra lo dice, una consulta a sí mismo que le hace el Estado de Costa Rica, ¿no? E insta a los estados de la Corte Interamericana para que adecúen su normativa jurídica para que no sean discriminados, en mérito al principio de igualdad, no sean discriminados las parejas del mismo sexo y puedan celebrar matrimonios respetando obviamente los derechos de las parejas heterosexuales. Doctor, esto no se va en contra de la Constitución, ya que el artículo 67 de la Carta Magna manifiesta que el matrimonio es o debe ser entre un hombre y una mujer. Efectivamente, el artículo 67 de la Constitución en forma categórica establece que el matrimonio tiene que celebrarse entre un hombre y una mujer. Más la opinión consultiva a la que me he referido es producto o deriva de un tratado o de un convenio internacional en la cual nuestro país es parte de ese convenio. Y nuestra Constitución, el artículo 424, 427, el 11.7 establecen categóricamente asimismo de que cuando existe una pugna
entre el derecho constitucional, un conflicto entre el derecho constitucional y un tratado internacional en materia de derechos humanos, se aplica un principio que se denomina principio pro homine, que quiere decir lo más favorable al ser humano, lo más favorable en materia de derechos humanos. ¿Pero esto Entonces, no reforma la Constitución, doctor? No, de ninguna manera es una reforma. No es una reforma a la Constitución, es una interpretación que la Corte hace al artículo 67. ¿Esa interpretación es vinculante para nosotros? Obviamente que sí. El artículo 436.1 de la Carta Suprema del Estado establece que toda decisión, toda sentencia de la Corte Constitucional, en razón de que es del máximo organismo de justicia constitucional, es de carácter vinculante, tiene el efecto que se denomina erga omnes, vinculante para todas las personas, para todas las autoridades. Doctor, hay pronunciamientos, mucha gente que está obviamente en contra de esta sentencia emitida por la Corte Constitucional y de hecho manifiestan, le voy a transmitir, dicen, ¿por qué para cuestión de gallos, por qué para cuestión de toros nos consultaron a nosotros y para un tema tan delicado como el matrimonio igualitario no nos consultaron mediante consulta popular? Efectivamente, no. Yo quisiera también precisar y aclarar que mi posición, no quiero yo pronunciarme sobre si estoy a favor o estoy en contra del matrimonio igualitario. Solamente mi opinión va a ser desde el punto de vista jurídico constitucional respecto a la sentencia de la Corte Constitucional, como lo estamos abordando, mi distinguido colega. De hecho, lo vamos a tocar y para aclarar a la ciudadanía, no estamos sacando prejuicios, ni estamos discriminando, ni en contra de ninguna cuestión ni de ningún grupo. Vamos a analizarlo de acuerdo al tema jurídico y para eso lo hemos invitado claro, a usted. Perfectamente. Entonces, en cuanto a la consulta popular, si bien el artículo 1 de la Constitución, en su inciso segundo, establece que la soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es la base de la autoridad. Pero en materia de derechos humanos, distinguido colega, en materia de derechos humanos no está sujeto a una consulta popular, no está sujeto a la opinión de la mayoría. Y hay que tomar muy en cuenta también el principio de progresividad que establece taxativamente el artículo 11.8 de la Constitución. ¿En qué sentido? En que los derechos, las políticas públicas y la jurisprudencia tienen que ser desarrolladas en nuestro país en forma progresiva. Cualquier acto regresivo que se atente o se haga es inconstitucional, asimismo lo califica la misma norma constitucional. Entonces, si es que ya este momento tenemos una sentencia de la Corte Constitucional que prácticamente es el máximo organismo de justicia constitucional, básicamente ya no hay recurso alguno, es el organismo más alto que tenemos en materia constitucional y no hay recurso alguno, no cabe ya, o sea, para mi criterio. Eso es inapelable, inamovible, eso hay. Es el último organismo, es inapelable, es irreversible y prácticamente ya hay un reconocimiento de derechos. De ahí que ya no puede ser, en mi opinión, y según el artículo 11.8, de acuerdo al principio de progresividad que hemos hablado, no puede tener el carácter de regresivo. O sea, no hay violación de la Constitución, no hay reforma de la Constitución con esta sentencia emitida por la Corte. Mire, lo que ha hecho la Corte es, repito, interpretar el artículo 67. Ahora bien, la misma Constitución establece de forma clara, ¿no? Repito, cuando hay un conflicto entre lo que dice la Constitución y el Tratado Internacional, que es también parte del ordenamiento jurídico, fuente del derecho ecuatoriano, también los tratados internacionales, entonces se aplica lo más favorable al ser humano en materia de derechos humanos. Y de esta manera, pues ha aplicado la Corte Constitucional. ¿Estamos avanzando en cuestión de derechos, doctor? Sí, porque evidentemente, por ejemplo, los homosexuales, la homosexualidad venía siendo penada, ¿no? Venía siendo penalizada hasta el año de 1997 en nuestro país. Hace 22 años constituía un delito. Entonces, los grupos, los homosexuales, realmente venían siendo discriminados, si cabe el término, ¿no? Discriminados, y lo que ha hecho la Constitución es, en el artículo 11.2, que establece el principio de igualdad, que dicho sea de paso, no puede haber derecho constitucional en el mundo, ¿no?, que no tenga como su esencia fundamental el principio de igualdad y obviamente la dignidad humana. El artículo 11.2 de nuestra Constitución establece que no se puede discriminar por ningún concepto de raza, religión, condición social, política, económica, antecedentes judiciales, portador del VIH, ni por su orientación sexual. Nadie puede no ser se puede discriminado discriminar de acuerdo a lo que dice la absolutamente a nadie,
y mejor las personas que estén en situación de desventaja frente a los demás tienen que efectuarse acciones de carácter afirmativo por parte del Estado para procurar su igualdad material y formal, en este caso las personas con discapacidad. Doctor, hay algunos juristas que manifiestan que esta sentencia pues carece de eficacia jurídica y que de pronto dos magistrados de la Corte Constitucional pues se puede decir fueron juez y parte porque anteriormente presentaron ellos demandas para ser favorecidos con esta sentencia pues que ahora emitió la Corte Constitucional. Sí, ¿Su opinión, doctor? Sí, he escuchado, realmente básicamente tienen un concepto de que debía haberse excusado el doctor Ramiro Ávila Santamaría, que dicho sea de paso es un eminente constitucionalista que tiene nuestro país, un gran escritor, un doctrinario. Bueno, respecto a este particular, cierto que el doctor Ramiro Ávila Santamaría había presentado, me parece, una acción de protección sobre este mismo tema en la ciudad de Cuenca, que no surtió efecto porque no se aceptó a trámite, mejor dicho, no fue aceptada esta acción de protección. Y hoy, de juez constitucional, le toca abordar y le toca ser el juez ponente de un caso de matrimonio igualitario. Pero debo de decir que el mismo presidente de la Corte Constitucional, un eminente hombre de derecho, un eminente constitucionalista, que es el doctor Héctor Salgado Pesantes, que fue también presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha dicho de manera muy clara, y eso sí ya se tramitó, de que de ninguna manera es o tiene causal legal para que el doctor Ramiro Ávila Santamaría u otro juez sea parte del conocimiento de la causa. ¿Por qué? Porque no es la misma causa que planteó el doctor Ramiro Ávila Santamaría, que está en conocimiento de la Corte Constitucional. Si hubiese sido así, obviamente tenía que por ética excusarse, ¿no es cierto? Sino que es otro asunto con diversos sujetos procesales y viene, repito, en mérito a una consulta que le hace la Corte Constitucional. De manera que, en mi opinión, no amerita ni ameritaba que se excuse o haya la excusa del doctor Ramiro Ávila Santamaría u otro juez. Doctor, la Iglesia Católica también se ha pronunciado, ha sido bastante fuerte pues en su discurso, dice o manifiesta que está defendiendo la familia. Tenemos un video, doctor, quisiera que la producción le ponga para saber y conocer cuál es el pronunciamiento de la Iglesia Católica. Muchas gracias. La Conferencia Episcopal Ecuatoriana rechazó la decisión adoptada por la Corte Constitucional en torno al matrimonio civil igualitario. El presidente, Monseñor Eugenio Arellano, precisó 3 razones. La Corte Constitucional, bajo ningún argumento, está facultada para reformar el contenido de la Constitución de la República. 2 jueces de esta Corte Constitucional estaban moral y legalmente impedidos de participar en la tramitación de estas causas. La definición del matrimonio como la unión de un hombre y de una mujer fue aprobado por el pueblo ecuatoriano mediante referéndum realizado el año 2008 con el 63% de la votación. En tal virtud, la Iglesia Católica Ecuatoriana se sostiene en promover el matrimonio entre un hombre y una mujer. Dijo Monseñor Arellano que el asunto va más allá del tema eclesiástico. No nos preocupa lo eclesiástico, nos preocupa lo humano, nos preocupa el hombre, la mujer, los niños, la estabilidad de la familia, la estabilidad que los niños para criarse necesitan esa presencia estable de papá y de mamá. Aún no se decide desde el clero qué acciones se tomarán en torno a la decisión de los magistrados. No marginamos a nadie, Respetamos, pero también exigimos respeto para nuestras creencias. La Iglesia Católica pues da un pronunciamiento bastante enfático, bastante fuerte, dice que está dispuesta a defender la familia y que esto de aquí le preocupa porque aparentemente se vendrían muchas cosas más después de esta sentencia. ¿Qué opinión le merece? Bueno, muy respetable la posición de la Iglesia Católica, obviamente, ¿no es cierto? Muy respetable de las personas que están en oposición a la sentencia.
así como muy respetable también las personas que están a favor de esta sentencia, a favor de los grupos LGBTI de nuestra colectividad en el Ecuador. Pero respecto a la excusa de los señores jueces, ya me pronuncié, indicando de que no existe vicio legal que pueda afectar la decisión de la causa conforme lo hicieron, y no lo digo yo, lo dijo el mismo presidente que votó, tiene su voto disidente al respecto, el doctor Hernán Salgado Pesatz, el presidente de la Corte Constitucional. Respecto a que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, indiscutible, así lo dice el Código Civil, artículo 81, cuando manifiesta que el contrato solemne entre un hombre y una mujer con el que se une con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente. Obviamente el artículo 67 de la Constitución, que reconoce los diversos tipos de familia, ¿no? El artículo 67 de la Constitución reconoce los diversos tipos de familia, y obviamente el matrimonio entre un hombre y una mujer. Pero la Corte Constitucional, reitero, ha adoptado su decisión a la luz de los derechos constitucionales, a la luz del artículo 11.2, que se refiere al principio de igualdad, y obviamente es con el sustento de la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 2417, que tiene el carácter de vinculante. Antes, las opiniones consultivas, a partir de la opinión consultiva número 16, no tenían el carácter de vinculantes, pero la opinión consultiva a que hacemos referencia tiene el carácter de vinculante, que quiere decir el carácter de obligatorio. Y como hay una pugna, ¿no es cierto?, entre lo que dice el artículo 67 de la Constitución y lo que dice la opinión consultiva en materia de derechos humanos de un organismo internacional, lo que ha hecho a mí entender la Corte Constitucional, y así lo dan también, así lo describen muy motivadamente en su sentencia, es el de haber aplicado el principio pro homine, lo más favorable a los derechos humanos. Ahora, obviamente, esta sentencia, lo digo, hemos conversado hace un tiempo ya atrás, venimos conversando con los señores de estudiantes en clases. A lo mejor nuestro país no estaba preparado para un evento de esta naturaleza, ¿no? Para una noticia. ¿Que ya han adoptado el matrimonio igualitario? Sí, a nivel mundial tenemos 30 países, tenemos a Canadá, que lo hizo en el año 2005, el primero, tenemos a Argentina, que lo hizo en el año 2010, Uruguay en el año 2013, Estados Unidos, México, Puerto Rico, Colombia, Brasil Costa Rica, obviamente, y nuestro país, el Ecuador, que es el 10º. A nivel de Europa tenemos España, Francia, Finlandia, Suecia, Gran Bretaña. Esto de aquí, o sea, esta sentencia, doctor, para que la gente también conozca más, ¿no pone en peligro los valores, no pone en peligro la familia? ¿Qué opina usted? Bueno, yo, muy respetuosa, digo que no pone en peligro la familia, porque debo de decir que el homosexualismo ha existido desde hace siempre, ¿no? Y tomemos en cuenta que el artículo 68 de la Constitución, por favor, hay que considerar este particular, establece ya la unión libre entre dos personas, la unión de hecho entre dos personas, con los mismos efectos del matrimonio, ¿no? Es decir, que ya hay precedentes en nuestro país. Eso ya fue aprobado por el referéndum en el 2008. En la Constitución de 2008 el pueblo ya se pronunció, obviamente, por la Constitución, el artículo 68, que establece, obviamente, que la unión estable y monogámica entre dos personas, no dice hombre y mujer, pueden ser dos hombres, dos mujeres, obviamente hombre y mujer, y creará la sociedad de bienes con los mismos efectos que el matrimonio. O sea, prácticamente estábamos a un paso de que se legalice el matrimonio conforme ha ocurrido en este momento. Si usted dice, la gente sabe y la Constitución así lo manifiesta, que el artículo 68 pues nos da o establece la figura de la unión de hecho, ¿por qué cree usted que estos grupos que ahora celebran esta sentencia, por qué cree usted que aplicaron para obtener lo que es el matrimonio igualitario? Si no les bastaba a ellos con lo que es la unión de hecho. Por la misma razón de que ellos quieren que haya un estado obviamente de igualdad, ¿no? Porque ellos a lo mejor se sintieron discriminados. Tome en cuenta usted que existe un antecedente ya. Ha habido grupo de dos mujeres, de dos hombres que
que se han ido al registro civil a celebrar su matrimonio. ¿Y qué le ha dicho la empleada o el empleado del registro civil? No puedo celebrar el matrimonio porque la Constitución me lo prohíbe, obviamente en derecho. Entonces ellos se sienten discriminados y bajo esa figura han acudido a plantear una garantía jurisdiccional, que es la acción de protección, que tiene por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución, cuando cualquier empleado público, cualquier autoridad pública no judicial haya vulnerado un derecho constitucional. Entonces, ellos se creen que se ha vulnerado un derecho constitucional, que es el principio de igualdad, y han acudido ante el órgano judicial competente para plantear esta acción, amparados en la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y obviamente el Tribunal de lo Penal ha presentado esta consulta ante la Corte Constitucional con los resultados que ya tenemos. Vale la pena también precisar, distinguido abogado, de que existe también otra sentencia en la que la Corte Constitucional, en base a una consulta también, establece que se debe reformar ya el artículo 81 del Código Civil y el artículo 57 de la Ley Orgánica de Datos Civiles, me parece, en el sentido de que el artículo 81 quedaría de la siguiente manera: que el matrimonio es un contrato solemne entre dos personas que se unen con el fin de vivir juntos y de auxiliarse mutuamente. Ya el hombre y mujer desaparecería, se reformaría, y obviamente los bienes de procrear también desaparecería. Sí. Ahora, doctor, esto ha generado diferentes marchas, diferentes plantones a lo largo y ancho del país. ¿Cuál sería la salida jurídica que usted cree que podrían presentar los grupos pro vida, los grupos que están en contra de esta sentencia? Yo pienso que la salida jurídica que podría haber en este caso es de acudir a instancias internacionales. Obviamente el primer filtro es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y de ahí tendrían que irse a la Corte Interamericana, pero ya sería fácil colegir, fácil entender o deducir de que si es que van a instancias internacionales, mal podría la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que está instando a los estados para que incorporen a su ordenamiento jurídico leyes o adecúen sus leyes para que no haya discriminación para el matrimonio igualitario, respetando el matrimonio de parejas heterosexuales. Entonces, pienso que sería obviamente una instancia de carácter internacional, con los resultados que le estoy indicando, porque en nuestro país el organismo, el máximo organismo es la Corte Constitucional, y al menos aquí en nuestro país no le veo yo una salida jurídica. O sea, aquí ya está, es algo juzgado, es algo prácticamente inmutable. Ya hay un derecho que está constando, ya hay un derecho reconocido. A nivel de nuestro país. A nivel de nuestro país. Y tomar en cuenta que nuestro país en este momento también está en el ojo de la opinión internacional. Nuestro país es un Estado constitucional de derechos y justicia. Vale la pena también indicar de que, por ejemplo, nosotros antes nos educamos con el sistema legalista, antes de la Constitución del 2008, en la que la primera norma jurídica en nuestro país era la Constitución, la pirámide de Kelsen, el distinguido abogado que hemos estudiado, que lo primero está la Constitución, después vienen los tratados internacionales, después vienen las leyes y van descendiendo así el ordenamiento jurídico. Sigue siendo la norma de mayor jerarquía la Constitución, pero hoy por hoy encima de la Constitución están los derechos humanos. Los derechos humanos, ¿no? Entonces los jueces tienen que aplicar lo que más favorezca a la actual vigencia en beneficio y garantía de los seres humanos. La sentencia emitida por la Corte. Efectivamente, en base a este particular ha sido la sentencia emitida de la Corte Constitucional. Ahora, doctor, también hay muchos juristas que manifiestan que nosotros nos estamos, nuestro país, el Ecuador, nos estamos ajustando a una agenda internacional, que después de esto se podría venir lo que es el caso de la adopción entre parejas del mismo sexo. ¿Qué opinión le merece? Este momento prácticamente también ha sido categórico, la intervención que públicamente lo hizo el presidente de la Corte Constitucional, doctor Salgado Pesantes, en el sentido de que la adopción nada que ver por ahora. No hay ningún tipo de reconocimiento de la adopción sigue siendo solamente para parejas heterosexuales, ¿no? Nada que ver con la adopción, pero no sé, a futuro, no sé cuál sea la pretensión de estos grupos, pero por el momento no me atrevería a dar ningún tipo de opinión porque no está vigente la adopción
para... O sea, eso no se ha tocado, eso no sigue se ha igual tocado. de acuerdo a lo Solamente que dice el reconocimiento, último inciso del artículo 68. solamente el reconocimiento del matrimonio civil. Ojo, nada, vale la pena también precisar, nada tiene que ver con el matrimonio católico. Obviamente, no, solamente es el matrimonio civil, que es la competencia, obviamente, de los señores jueces de la Corte Constitucional. Entonces, habrá parejas, obviamente, homosexuales que seguirán por la vía del matrimonio, o habrá otras personas que seguirán por la vía de unión de hecho, como lo hacen también las parejas heterosexuales, ¿no? Hay parejas heterosexuales que se han dedicado o viven en unión de hecho, y otras que se van por la vía del matrimonio. Algunos juristas también, doctor, manifiestan que de pronto los 5 votos de los magistrados no fue suficiente o no es suficiente porque se está yendo en contra de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, donde manifiestan en el artículo 160 que deberían ser 7 votos, esto a decir de algunos juristas, y no 5 como han hecho ahora. Tomamos en cuenta que el Pleno de la Corte está conformado por 9 jueces. Y se viene estipulando en todo tipo de tribunal, en toda corte, que tiene que tomarse en cuenta la mayoría de votos. Ya. En este caso, de los 9 miembros del tribunal, de la Corte Constitucional, 4 han votado en contra y 5 votaron a favor, aunque hay mayoría. Efectivamente, el artículo 160 que usted hace referencia de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece que las decisiones se tomarán al menos conforme a lo que establece la ley 7 jueces, no menos de 7 jueces. Ya. Pero no está indicando, distinguido colega, no está indicando votos, que tiene que ser 7 votos a favor o 7 votos en contra. Está indicando que de los 9, al menos 7 tienen que hacer constar su decisión. O sea, debería estar conformado al menos por 7 de los 9 miembros. Eso entiendo yo del artículo 160 de la ley orgánica que usted ha referido. Doctor, para concluir este tema, para que la gente también conozca más, se vienen marchas, se vienen plantones, pero esto, a decir de algunos juristas como usted, prácticamente no surtiría en efecto porque la decisión ya está tomada por los magistrados de la Corte Constitucional. Únicamente creo que eso queda presentar algún tipo de recurso a nivel internacional. Sí, bueno, yo pienso que la manera de... Estamos en un Estado democrático. Obviamente la manera de manifestarse, de expresar la disconformidad en esta sentencia, muy respetable el grupo de oposición, muy respetable el grupo también que ha salido favorecido con esta sentencia. Estamos en un Estado democrático y existen las vías jurídicas a nivel internacional, creo yo, que podrían utilizarse para que se revee esta sentencia, en el caso que sea así, pero en materia constitucional se tiene que tomar muy en cuenta, distinguido colega, el principio de progresividad de derechos. Una vez que esté ya reconocido un derecho, tal o cual derecho constitucional, ese derecho ya no puede tener el carácter de regresivo, porque la misma norma lo dice, es inconstitucional o sería inconstitucional. Queridos amigos, hemos tocado pues un tema bastante importante y que está en el debate en los últimos días a nivel local, nacional también, y obviamente hemos hablado con un jurista muy respetado como es el doctor Julio Gárate Amoroso. Doctor, le queremos dejar en sus palabras finales qué le ha parecido la entrevista, qué le ha parecido la programación y pues más de un saludo a la gente de la troncal. Realmente muy amena, una satisfacción, un gusto, ojalá pienso que haya aportado en algo para esclarecer esta duda, ¿no?, sobre el matrimonio igualitario, de alguna manera haya contribuido en algo para que la ciudadanía tenga un criterio que simple y llanamente, a la luz del ordenamiento jurídico constitucional, a la luz de la ley, la he emitido. No tengo ningún tipo de posicionamiento ni a favor ni en contra del matrimonio igualitario, respeto como el que más, solamente pues lo he hecho desde el punto de vista constitucional. Quiero agradecer a usted, reiterar mi agradecimiento, distinguido colega Marcos Parra, agradecer a la ciudadanía del Cantón La Troncal, a la cual nos debemos, por su paciencia, por su tiempo, de habernos visto a través de esta prestigioso canal de televisión. Muchas gracias y siempre ratifico mi predisposición en luchar por las causas más nobles de nuestro Cantón La Troncal, siempre a las órdenes. Muchas gracias.
distinguido. Muchas gracias a usted, estimado doctor, estimado catedrático. Qué gusto, queridos amigos, haber podido contribuir con este tema pues, que ha generado polémica en los últimos días. Es un tema bastante amplio, donde también en los próximos días esperamos tener otra parte, otra versión, otros invitados para seguir aportando con la sociedad troncaleña. Gracias a todos los amigos que están sintonizando Multicanal. Un abrazo cariñoso a todos ustedes. Los esperamos el próximo miércoles a partir de las 20 horas. Muchas gracias.